Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y descansará. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y descansará. Diré a Jehová, esperanza mía, diré a Jehová, esperanza mía, diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Diré a Jehová, esperanza mía, diré a Jehová, esperanza mía, diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y descansará. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y descansará. Diré a Jehová, esperanza mía, diré a Jehová, esperanza mía, diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Diré a Jehová, esperanza mía, diré a Jehová, esperanza mía, diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Diré a Jehová, esperanza mía, diré a Jehová, esperanza mía, diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Seamos bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrega de la Palabra del Señor. Hoy veremos la felicidad y nos basaremos en el Salmo 1, la verdadera felicidad. Como siempre tendremos la lectura de la Palabra del Señor y luego una oración. Dice el Salmo 1, el verso 1, «Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios». Salmo 1:1. Ahora oremos. Amado Dios, permítanos en este momento entrar en su palabra y encontrar ese camino que nos dé una verdadera felicidad. La felicidad que todos anhelamos y que se nos hace tan esquiva e inalcanzable, pero que está a nuestro alcance, que hoy podamos tomar esta direccionalidad para empezar a ser felices a la manera suya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la felicidad es lo que todos anhelamos vivir. Sin embargo, encontramos que esta nos parece esquiva y que muchas veces no podemos entender cómo es que algunos son felices aún en medio de circunstancias adversas. Pues hay personas que a pesar de la condición en que les toca vivir, muestran casi siempre felicidad y se sienten a gusto con la vida, mientras otras, pese a tener todas las condiciones que suponemos se requieren para ser felices, se sienten profundamente infelices. Entonces nos preguntamos, ¿qué está pasando con estas personas?
¿O soy yo quien no puede asumir y disfrutar la felicidad que tengo? Por ello requerimos entender, primero, qué es la felicidad. Los psicólogos y sociólogos nos muestran que la felicidad es un estado emocional donde la persona llega a sentir un estado de bienestar, realización en haber alcanzado ciertos deseos, metas y propósitos. Diríamos que la felicidad son momentos de satisfacción, donde la persona se siente realizada y por tanto experimenta sensaciones de paz, triunfo y muchas veces euforia. En esos momentos la persona se desinhibe de los problemas que tenga, de los sufrimientos que atraviese, aún de las necesidades que le apremian. En teoría, la felicidad es la sensación de autorrealización al haber llegado a culminar o haber logrado el cumplimiento de ciertos anhelos, deseos y aspiraciones que para la persona eran vitales o importantes. Por tanto, el concepto de felicidad viene a ser subjetivo y relativo. Al ser así, no existen ecuaciones ni fórmulas para alcanzarla, pues dado que la felicidad depende de logros, deseos, realizaciones, etc., y esto es subjetivo, viene a ser un concepto muy personal que estará supeditado a sus creencias, valores, sueños, aspiraciones, personalidad, antecedentes, conocimientos, etcétera, etcétera. Entonces serán diferentes para cada persona, tanto en su fondo como en su forma e intensidad. De allí que se puede experimentar falsa felicidad, cuando se ha comprado conceptos cerrados de felicidad emocional, fundamentada en momentos que causen euforia, adrenalina, que lleven a experimentar sensaciones de felicidad fuera de su contexto real de enfrentar la vida, y que en vez de brindar felicidad verdadera, de logros y aspiraciones sanas, le llevan a momentos pasajeros de supuesta felicidad que solo terminan acumulando más problemas y altos grados de desesperación. Esto es lo que se llama corrupción en la felicidad. ¿Pero qué es corrupción? La corrupción viene del vocablo corroer, que es la destrucción lenta de los tejidos que conforman la naturaleza de un ser u objeto. Es decir, la corrupción es el proceso por medio del cual se echa a perder, depravar, dañar o podrir algo. Diríamos que en la vida ética es la alteración sucesiva de los valores para terminar en antisvalores. Generalmente la corrupción viene con el abuso de poder, de autoridad, de confianza y va acompañada de creencias en conceptos de antivalores que conducen a degradar la verdadera felicidad. Por tanto, la corrupción nace con la actitud de una forma de vida social, sea en el hogar, la familia, y alcanza la sociedad. Transmite una actitud que se va encarnando en el ser mediante conceptos de antivalores que llevan a degradar la felicidad verdadera. Para que haya corrupción, casi generalizada en la sociedad, se debe pasar por un proceso, primero de conceptos, luego de valores que crean principios, finalmente en una actitud personal y social. La historia muestra que las culturas sociales que han caído en estas garras han terminado en desgracia y han desaparecido. Por supuesto, la corrupción se puede dar en muchos ámbitos. En la administración, cuando no se lo hace con el debido orden; en la justicia, cuando no se aplica la ley, el razonamiento correcto; en la autoría, cuando se altera o se toma los escritos como de uno; en las actitudes humanas, cuando asumimos la prostitución, la mendicidad, la guerra, etc., como algo normal, inclusive para explotarla a favor personal; en el hogar, cuando se cambian los valores éticos por irresponsabilidad, malicia y se inculcan malos hábitos. Como se puede ver, la felicidad es un estado de ánimo que asumimos según la actitud que tengamos que enfrentar ante las circunstancias de la vida y que estará supeditada a nuestras creencias, valores, sueños y orientación a disfrutar. Por tanto, puede ser una felicidad verdadera y buena o una felicidad falsa basada en conceptos corruptos. Por eso es que podemos asumir felicidad, entre comillas, en estados relativos y equivocados, cuando está fundamentada en conceptos y medios corruptos
que nos traen ciertos grados de felicidad, entre comillas, que derivarán en consecuencias dolorosas y a veces trágicas. La Biblia habla de la felicidad como bienaventuranza. La bienaventuranza es entonces un estado de felicidad fundamentada en los conceptos dados por Dios. Por eso el término bienaventurado se utiliza casi siempre como una expresión equivalente a feliz aquel que, e inmediatamente Dios nos brinda los valores, creencias y actitudes que debemos tener para ser bienaventurados o muy felices de una manera verdadera. Así es que el salmista en el Salmo 1 nos dirá cómo ser felices o bienaventurados de verdad. Por eso es que hoy vamos a analizar este salmo. Permítame analizarlo, porque en el Salmo 1 Dios nos indica cómo alcanzar felicidad verdadera y por tanto nos habla de buscar la felicidad y apartarnos de la corrupción, pues cada una nos lleva a un final que debemos saberlo, para uno cultivarlo y desearlo y al otro evitarlo, porque el final del corrupto es de eterno dolor y perdición, mientras que el final de quien es apegado a la ley de Dios será de bienaventuranza eterna con Dios. A este salmo lo podemos dividir en 3 puntos. Primero, la verdadera felicidad como la actitud de apartarse de los diferentes grados del mal y obedecer a Dios. Dice los versos del 1 al 3, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmo 1, los versos del 1 al 3. Así es que el salmista en primer lugar nos lleva a analizar los grados de maldad, para que usted y yo nos demos cuenta dónde estamos o dónde están los que están con nosotros. Nótese que consejo, camino y silla, con sus correspondientes verbos, indican las degradaciones de maldad. Veamos. Primero, consejo de malos. El primer escalón de la maldad e inicio del sendero de corrupción comienza por escuchar y dar valor a consejo de malos. Esto es creer conceptos errados. Muchas veces los consejos que nos dan son atractivos por las ganancias fáciles o placeres inmediatos que nos ofrecen, consejos malos, y los aceptamos sin medir las consecuencias. Por tanto, escuchar este tipo de consejos y retenerlos crea conceptos de antivalores que se encarnan y nos seducen al mal, y aunque nos traigan ciertos placeres pasajeros, degradarán nuestra vida. Por ello, no debemos andar en consejo de malos, pues pronto nos inclinaremos a ellos y nos traerá malos deseos. Recuerde que Satanás nos tienta en función de nuestros propios malos deseos. Dice Santiago, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago 1:14. Vamos con el segundo. Después del consejo viene el camino de pecadores. El segundo escalón en la maldad es caminar por los caminos del consejo de los malos. Es decir, camino de pecadores es la actitud de asumir, de actuar de acuerdo a los conceptos engañosos que nos aconsejaron los malos. Esto implica una acción que nos lleve a disfrutar de estos consejos sin darnos cuenta que estamos haciendo daño al prójimo y a nosotros mismos. Lo peor es que muchas veces lo hacemos conscientemente. En esta etapa, hemos concebido y dado a luz el pecado que nos lleva a la muerte. Dice Santiago en el verso 15, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Santiago 1:15. Inicialmente, por supuesto, vendrá la muerte espiritual, y si no nos arrepentimos podemos terminar en la muerte eterna. Y el tercer escalón, silla de escarnecedores. El tercer escalón es tomar la silla de escarnecedor, es decir, tomar el control administrativo, ser el jefe de un grupo o el promotor de impiedades en base a consejos y actuaciones de maldad. En este grado de maldad ya no nos importa la vida de nadie,
ni la nuestra, porque estamos viviendo nuestra propia vida de deleites y placeres que no nos permite ver y analizar la maldad que vivimos. Las Escrituras manifiestan que, sobre esta actitud, la ira de Dios se revela desde el cielo. Esta es la más descarada actitud de impiedad, porque detienen con injusticia la verdad de Dios. Por eso Romanos dirá, pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Romanos 1:18. En contraste a la verdadera felicidad, con estos escalones de maldad que llevan a la felicidad equivocada, está la verdadera felicidad. Se es feliz o bienaventurado al apartarnos de este proceso malvado y buscar a Dios como nuestro máximo deleite y placer. Por eso el verso 3 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así termina el verso 3. El salmista nos describe que el mayor grado de felicidad es apartarse del mal y obedecer a Dios. Esto implica tomar la decisión de apartarse del mal, dejando que el Espíritu Santo tome control de la vida para que produzca amor, deleite, corazón y mente feliz en obedecer la ley de Dios. En segundo lugar, el resultado del que busca la felicidad equivocada y termina en la maldad. Dice los versos 4 y 5. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Salmo 1, verso 4 y 5. Así es que los versos 4 y 5 describen claramente el contraste infeliz del final del impío, de su vida sin valor. Y lo más crítico, sin esperanza en el futuro de su propia vida humana, más aún en el futuro eterno espiritual. Nótese que el malo terminará como el tamo que arrebata el viento, es decir, su aparente felicidad se esfumará, no sabrá dónde va a parar, más aún no tendrá parte en la congregación de los justos, es decir, en el reino de Dios. Vamos con el tercer punto. Sentencia de Dios, tanto para los justos como para los malvados. Dice el verso 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Salmo 1:6. Dios manifiesta a través de este verso que aquellos que practican los niveles de corrupción, consejo de malos, camino de pecadores y silla de escarnecedores, no son felices de verdad. Viven temerosos, acusados por su conciencia y esperando disfrutes instantáneos, porque saben que el péndulo de la muerte está al acecho por sus múltiples fechorías. Como diría Judas en su carta, son fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Judas, del verso 13. Los que practican estos grados de maldad desaparecerán como el tamo que arrebata el viento. El tamo representa obra sin valor, mientras que el viento implica la justicia de Dios. Los que practican estos antivalores son seres engañados por Satanás, parecen felices y muchas veces están hasta en compañía con los santos, pero no son parte de su iglesia. Mateo capítulo 3, el verso 24 al 30 dice esta verdad en una de las parábolas. Así que el verso 6 señala que Dios, al conocer el camino de los justos, les trata con vida y bendiciones, mientras que la vida aparente de triunfos y orgullo de los malos terminará desapareciendo tanto en esta vida como en la eterna. Concluyamos. En el Salmo 1, el salmista nos hace ver que la verdadera felicidad viene de la actitud que tomemos hacia Dios y en contra de la maldad corruptora. Y dado que la felicidad es un estado mental del ser humano, fundamentado en sus convicciones y creencias, no cabe duda que los creyentes, aún en medio de las tribulaciones, tormentas y tentaciones, podemos ser felices, porque la máxima felicidad proviene de conocer a Dios y depender de Él,
y no del hecho de aprovecharse de él, sino de disfrutar de lo que Dios le da, sea mucho o poco. Porque la felicidad es disfrutar de lo que Dios nos brinda y ofrece. Es preocuparse de la obra del Señor, del reino de los cielos, sabiendo que si buscamos el reino de Dios y su justicia, las cosas de esta vida que buscan todos llegarán por añadidura. Así dice Mateo 6, el verso 33. Más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. También que la verdadera felicidad no está en no tener problemas o pedir que les sean quitados esos problemas, sino en que aún en los problemas ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó, así como lo manifiesta en Romanos, el capítulo 8, los versos 35 al 36, porque la felicidad es aprender a aceptar la voluntad de Dios, ya que Él conoce lo mejor para nosotros. El creyente entiende que la felicidad no está en que le sirvan más, sino en servir más al prójimo. Así lo expresó Jesús en Mateo 20, los versos 24 al 28. En este tiempo que vivimos en que los valores se están trastocando, que buscamos ser felices, entre comillas, de acuerdo a las ecuaciones del sistema, debemos aprender a depender de Dios, creerle a Él y su palabra, y no a las mentiras que Satanás por medio del sistema nos está imponiendo. Por eso debemos preguntarnos, ¿cómo está nuestra vida? ¿Estamos fomentando valores eternos? ¿Estamos reconociendo nuestros errores, pidiendo perdón y rectificándolos? ¿O estamos dejando que nos lleven por la corriente de este mundo, viviendo una vida de sobresaltos y sin paz? Recuerde, la felicidad no es el resultado de lo que poseemos, sino del tipo de persona que somos al haber depositado nuestra vida en las manos de quien brinda verdadera felicidad. Qué lindo este salmo, ¿verdad? Ahora oremos. Padre Celestial, en realidad el sistema nos ha vendido falsas ecuaciones y conceptos de felicidad, con antivalores que están degradando al sistema humano. Permítanos encontrar en la dirección de Dios esas cosas que para el mundo pueden ser tontas, pero que traen verdadera felicidad y paz, tanto en esta vida como la que tendremos venidera, que es eterna, porque Dios nos dará la felicidad en medio de las tribulaciones y angustias en este tiempo, y en los tiempos venideros una felicidad eterna. Allá queremos ir y aterrizar. Así es que busquémosla y dirijamos a nuestros hijos, nuestras hijas, nuestra familia por ese camino, derribando todos esos tipos de ecuaciones que está brindando el sistema con antivalores para tener una felicidad pasajera, errónea, que lleva solo a la corrupción y a la degradación del ser humano. Que Dios nos bendiga. Amén y amén. Nos veremos pronto con otro mensaje. Hasta entonces, bendiciones.